Hola alumnos, voy a hacer ahora la introducción de Antígona siguiendo el mismo sistema que estamos llevando a cabo o llevamos a cabo ya con la Odisea y con el libro de Job. Voy a hacer esto en dos videos para que no quede tan pesado y sea más fácil enviarlos. La primera diapositiva que les mando de Antígona, que es la portada de la presentación, indiqué allá abajo el año, ya para que más o menos se ubiquen. Todavía estamos en un periodo precristiano, antes de Cristo, y específicamente con Antígona de Sófocles nos estamos concentrando en la Atenas de Pericles, que ustedes seguramente en civilización contemporánea hablaron, ¿no es cierto?, o tuvieron que tocar ese contexto para poder leer algunas de las obras, principalmente Aristóteles, ¿cierto? Voy a estar mirando entonces la presentación para no salirme de ello. Ahí les menciono también que esta obra pertenece a Sófocles, es decir, Sófocles la lleva al teatro, la representa, y eso no quiere decir que el mito mismo lo haya creado Sófocles, ¿ya? Es decir, el teatro griego y la mayoría de las obras griegas que nosotros que hoy día se conservan son obras, me refiero a las literarias, que están basadas en mitos que circulaban en el pueblo griego, en la Atenas principalmente, y los escritores, ¿no es cierto?, en este caso un dramaturgo como Sófocles, toman esos mitos y le ponen palabras a los personajes y las representan de maneras como a ellos les parece que deberían ser. Y entonces lo atractivo para ese espectador griego ateniense cuando va al teatro, más que saber qué es lo que va a pasar, más que la intriga, porque ya sabe lo que va a suceder, es ver la manera en la cual estos personajes son representados. Es ver, ¿no es cierto?, qué palabras pone en la boca este dramaturgo en esos personajes y la actuación misma, obviamente, de esos actores, ¿no? Entonces, por eso, eso es lo que le cautiva. ¿M? Entonces, voy a decir algunas cosas muy acotadas que les puedan servir a ustedes para comprender un poco más el género, la estructura, ¿no es cierto?, la intención, el contexto de esta obra. Primero tienen que entender, como digo en la diapositiva número 2, que estamos frente a un contexto, o sea, a un concepto, perdón, de teatro súper distinto al concepto actual. Quizás algunos de ustedes nunca han ido hoy día al teatro. Para aquellos que se han ido se van a poder dar cuenta que se está utilizando mucha ayuda tecnológica, iluminación, proyección de la voz, incluso se está utilizando, ¿no es cierto?, material audiovisual para complementar. Bueno, son cosas que en aquella época, ¿no es cierto?, del siglo V antes de Cristo, no había, no existía. Entonces hay otro concepto de teatro en general. Yo les puse ahí una foto, un dibujo para que se hagan una idea. Este es un dibujo que se proyecta que así fue, porque lo que hay hoy día son puras ruinas de lo que fue un teatro griego, y que llegó incluso a lugares a través de la expansión después del Imperio Romano, llegó a lugares, ¿no es cierto?, impensados esta estructura de teatro. Había un corifeo. A ustedes les aparece un coro en la estructura, ¿no es cierto? Cuando están leyendo allí la Antígona dicen, bueno, ¿qué es esta cuestión? Porque hay un coro. Y el corifeo es el jefe del coro. Por lo tanto, había un intercambio constante entre un coro que bailaba y cantaba, guiado por un corifeo que era el jefe del coro, con los actores, ¿ya? Es decir, el corifeo y el coro son otros actores más que intercambian ideas con los actores. Por lo general, estos coros entran en acción, ¿no es cierto? Salen al escenario y se instalan por lo general al centro, por eso que les pongo ese dibujo ahí, y ellos reflexionan y comentan lo que está ocurriendo con los actores. Entonces, como una especie como de descanso, ¿no?, de los actores, donde, o una voz en off, imagínense, que está comentando y está más o menos proyectando qué es lo que puede pasar después, qué es lo que ya pasó. Es un poco esa la idea del corifeo. Lo otro que les pongo ahí como concepto es lo obsceno, ya en el fondo, para todo teatro, para toda obra, ¿no es cierto? Incluso el cine, qué sé yo, siempre está o hay algo que es obsceno. Lo obsceno es lo que no se muestra en escena
viene del griego obskene, que significa fuera de escena. Para el mundo griego, para este contexto, por ejemplo, representar la muerte, representar a Antígona ahorcándose, sería algo obsceno. Las muertes, ¿no es cierto? Matar a otra persona solamente se cuenta, ¿no? Es decir, en la escena no aparece Antígona matándose, suicidándose, sino que después vienen los sirvientes y dicen se ha matado Antígona. Entonces, por ejemplo, hoy en día en una película eso ya no es obsceno, se muestra como uno asesina al otro, ¿no? O como una se suicida. Sigue siendo un poco morboso, pero se muestra en escena. Para aquella época, la muerte era algo puntual que no se representaba en escena. Luego está todo el tema tecnológico, ahí les puse amplificación. ¿Por qué? Porque no existía el sistema de amplificación que tenemos hoy día con parlantes electrónicos, etcétera. Por eso esta estructura, ¿no es cierto?, de teatro con escalinatas para poder proyectar la voz y de un material también que proyecte la voz, que es la piedra. Eh, y también utilizaban ellos, los actores utilizaban máscaras. Esas máscaras no eran para representar o a modo de, no sé, de disfraz, ¿no? Sino que esas máscaras tenían un efecto de proyección de voz también, tenían una cierta tecnología desarrollada en una cosa que era artesanal y que hacía que se proyectara mejor a modo de megáfono la voz. Entonces tenían otro sistema de, no sé, de tramoya, de vestuario, utilizaban unos zancos altos para verse más altos y más despampanantes en el escenario. Y finalmente todo esto era en un contexto religioso y en un contexto ligado a certámenes, ¿no? A concursos teatrales. No era que alguien dijera voy representar una obra de teatro hoy día, todos páguenme y vengan, ¿no? Sino que esto iba ligado a una cuestión estatal, a una actividad estatal. De hecho, los griegos no pagaban, estaba liberado y se hacía en un contexto, como les decía yo, de concurso, donde los dramaturgos disputaban el primer lugar y se le condecoraba con la corona de laurel, igual que a los deportistas, en el caso de que fueran escogidos entre el público y los jueces como la mejor representación. Y Sófocles fue el dramaturgo que más veces ganó en el periodo en el cual él vivió. Es decir, fue el más exitoso, el más comprendido en su época, el que más, se podría decir, llegó a los corazones, ¿no?, de esos atenienses. Entonces, quizás por eso estamos leyendo una obra de Sófocles y no una obra de Esquilo o de Eurípides, que son los que estaban también en esa época. La diapositiva número 3 consiste en una breve definición y descripción de cómo se originó el teatro en Grecia. En sus orígenes tenía un sentido religioso, netamente religioso, absolutamente religioso. De hecho, la palabra tragedia viene de ese fin o de ese principio religioso. Significa tragos más ode. Ode es canto y tragos es el chivo, ya es decir, el animal chivo. Entonces era el canto del chivo porque se sacrificaba siempre antes de la obra, podríamos decir, a un chivo, y esta obra era parte también de esa ceremonia. No voy a entrar en detalles, pero en el fondo al principio era una sola persona que dialogaba, un solo actor que dialogaba con este coro, y después se fue introduciendo un segundo actor, entonces ya era un diálogo entre tres y así se fue haciendo cada vez más sofisticado, pero al principio era una cuestión mucho más básica y primitiva. En la época de Sófocles, que el siglo V antes de Cristo, es decir, la democracia ateniense del sistema de Pericles, el teatro cobra un sentido no solo religioso, sino que también un sentido, y podríamos decir que incluso más fuerte que el sentido religioso, es el sentido político. El teatro empieza a ser una herramienta para el servicio del discurso de Pericles. Y Sófocles va justamente a servir a ese discurso
Porque va a estar financiado al final de cuentas en sus certámenes por este gobernante. Otro elemento importante que hay que entender y que es muy distinto al teatro de hoy día, al teatro de hoy día yo voy, claro, puedo sentirme como, no sé, tocado en algo, como me podría tocar también una película, no sé, en mi espíritu o en mi manera de pensar y qué sé yo, pero eh, no es más que una cosa que me entretiene, podríamos decir. Alguien a lo mejor me puede culpar de decir eso. También se consume mucho teatro. En esta época no era así, ya de hecho era como un acto civil hacer, o sea, asistir al teatro, porque algo me tenían que explicar, algo me tenían que enseñar a mí en ese teatro. Por lo tanto, más que una catarsis como divertida, porque cuando yo veo una película también hay en mí una catarsis en el sentido de que yo me olvido un poco de mi vida por un instante y me siento cerca de esos personajes y lloro, puede ser también, ¿no es cierto? Me compadezco de esos personajes o estoy feliz por esos personajes, etcétera. Acá hay una doble experiencia catártica, porque por un lado es una experiencia estética, es decir, por una parte, hay toda una elaboración que apela a mis sentidos, que sería la misma que me pasa con una película, pero al mismo tiempo se genera en mí una experiencia real transformadora, ¿no? Es decir, yo después de lo que vi no voy a volver a hacer nunca más un acto que me pueda llevar a padecer el sufrimiento de ese personaje, por ejemplo. Entonces también hay una importancia o relevancia política que tiene que ver con una importancia ética, moral, ¿no es cierto?, que a mí me están enseñando que yo no debería hacer eso y no lo debería hacer de esa forma. Em, de allí que ponga que la catarsis no es como una diversión, sino que la catarsis tiene que ver con una responsabilidad cívica, política. Otro tema es que hay una crisis de sistema que se puede ver en este periodo en Antígona en cuanto a la vida religiosa, ¿no? Entonces el hombre siempre ha estado como sujeto a su destino, como lo han dicho, ¿no es cierto? Como lo dice la creencia, y los dioses son estas personas que vienen, o estos seres que vienen a gestar que yo cumpla ese destino. Bueno, se está justamente analizando esa situación. Es decir, Sófocles está inserto en un periodo en que empiezan a analizarse, se empieza a criticar, ¿no es cierto? O al menos a reflexionar sobre la creencia religiosa de los griegos. Politeísta, con estos dioses caprichosos, etcétera, que Aristóteles, ¿no es cierto? Y bueno, los filósofos griegos ya están criticando hace un tiempo. Finalmente tenemos ahí el tema del espectáculo, claro, el espejo. El espejo ha sido un concepto que nos ha acompañado desde el primer momento y que yo se los he tratado de ir introduciendo, ¿no es cierto? Como dentro de una obra literaria tenemos muchos espejos que nos muestran la obra hacia adelante o hacia atrás o incluso salen de la obra, etcétera. En este caso, el teatro mismo se puede entender como un espejo, ¿no? Como un espejo donde yo puedo mirar la realidad, mi propia realidad, pero quizás deformada. En el caso de la tragedia griega es la realidad deformada, es la realidad en caos y yo me conmuevo con ese caos al cual puede llegar mi realidad, ¿no es cierto?, si cometo ciertos errores. Voy a parar acá y luego sigo con el siguiente video.